Gloria a Dios. Hoy nos toca el capítulo número 18 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 18 del segundo libro de Reyes. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, tiene por título, Reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de las quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria.
Después, el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Raxaris y al Raxacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Senna, escriba, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Ransacés: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero con palabras vacías: consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y alturas ha quitado Ezequías? Y ha hecho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Senna, hijo al Ransacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Raxacés le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Raxacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Si ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre
de mi mano a Jerusalén. Pero el pueblo calló y no les respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Senna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Gloria a Dios. Bendita es la palabra del Señor. Vamos al principio. Dice reinado de Ezequías. Gloria a Dios. Dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Nos dice la palabra del Señor, versículo 3, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Gloria, bendito la palabra del Señor. Fíjense cómo dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Otros reyes también habían hecho lo recto delante de los ojos de Jehová, pero este marcó la diferencia. Esto lo hizo como debía hacerlo, y ya vamos a ver por qué. Cuando recuerdan que cuando leímos otros capítulos de los devocionales, y quedaba un rey, si hacía lo bueno, no lo hacía todo completo, hacía las cosas a media, no todo, porque siempre dejaba los lugares altos, donde adoraba, el pueblo de Israel adoraba a otros dioses. Entonces vemos que aquí, el rey Ezequías dice aquí que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Dice el versículo 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Fíjense, este versículo 4, lo que dice aquí, era siempre lo que dejaban los reyes, que aunque decían que aunque hizo las cosas conforme a Jehová, pero no todos, porque siempre dejaban los lugares altos, no derribaban la idolatría en los lugares altos. Fíjense que este sí lo hizo. Dice, él quitó los lugares altos. ¿Qué quebró allí? Quebró, miren las imágenes. Cortó los símbolos de acera. Fíjense que todo es idolatría, adoración a otros dioses. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. También a eso adoraban, porque hasta entonces le quemaban incienso. Fíjense, los hijos de Israel, y estamos hablando del pueblo de Dios. Fíjense que aunque eran el pueblo de Dios, aunque conocían a Dios, todavía adoraban a otros dioses. Ellos muchas veces se inclinaban a adorar a otros dioses y eran del pueblo de Dios. Dice en el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Aquí por eso que le digo que este rey marcó la diferencia. Este hombre, porque era un hombre rey, era el rey, marcó la diferencia. O sea que no hizo las cosas a media. Fíjense que él procuró, se esforzó, porque para hacer las cosas correctas eso amerita un esfuerzo. Primero eso amerita decisión, porque siempre hemos hablado que Dios nos dio a nosotros libre albedrío para hacer lo bueno o lo malo, lo incorrecto o lo correcto, para vivir una vida alineada a la palabra como Dios lo establece, como Dios nos exige, nos manda, o hacer lo contrario a eso. Todo es decisión. Y vemos que él pues tomó su decisión de hacer lo correcto y se esforzó a hacer las cosas todo tal cual como lo había mandado Dios, todo. O sea que no hizo algunas cosas bien y dejó de hacer otras como hicieron muchos de los reyes. Fíjense que la mayoría dejaba los lugares altos, no hacían cosas bien, pero no todas.
Pero este lo hizo completo, dice, como David, su padre. Y fíjense que aunque David cometió un error, adulteró, pecó, pero se arrepintió. Acuérdense que David era carne, hueso, como nosotros. Nosotros pecamos todos los días, así sea en pensamiento. Por eso es que todos los días tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Porque todos a la final somos pecadores, pero todos los días nosotros no. Pero nos ponemos a cuenta con Dios, porque uno peca hasta con el pensamiento. Pero dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que si de verdad en mí hay un arrepentimiento, yo confieso mi pecado, pero ya yo no lo voy a seguir practicando. Porque si lo sigo practicando, entonces hay problema. Ahí no hay ningún arrepentimiento. Una persona que esté robando. Ay, Padre, perdóname, Señor, ya yo no vuelvo a robar. Después el otro día vuelve a robar. Ay, perdóname. Y después sigue robando, pide perdón y sigue robando. Allí no hay ningún arrepentimiento. Porque el arrepentimiento genuino tiene un fruto de cambio. Si la persona de verdad está arrepentida, cambia, deja de pecar. Pero si la persona sigue con el pecado, ahí no hay ningún arrepentimiento. Y vemos que él tomó pues su decisión de hacer lo correcto. Como hoy en día cualquier hijo de Dios que tiene su palabra, tiene también la Biblia, todos tenemos la palabra del Señor. Y nosotros decimos y tomamos la decisión de hacer lo correcto, lo que allí está escrito, vivir la palabra. Pues él hizo lo bueno delante del Señor y lo hizo todo completo. Todo como Dios lo había establecido, exigido, él lo hizo. Y así hoy en día también lo podemos hacer nosotros. Porque por eso es que Dios demanda, sé santo porque yo soy santo. Sé perfecto porque yo soy perfecto. Dios demanda de nosotros santidad en todas las áreas. Perfección. ¿Se puede? Claro que sí. Allí vemos el caso, fíjense del rey. Dice que todo lo hizo como Dios lo había mandado Dios. Todo lo hizo completo. Él pudo haber hecho algunas cosas y otras no, como hicieron otros reyes, pero él no, él obedeció a Dios completo. Entonces en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Fíjese, un hombre que marcó la diferencia. Lo que hoy en día dijéramos, una mujer, un hombre de Dios con testimonio. Un hombre o una mujer de Dios intachable, que no tiene de qué acusársele, mire, porque hizo lo correcto, todo delante del Señor, como Dios mandaba. Dice que ni antes de él hubo otro hombre como él, ni después de él, ni después ni antes. Tremendo, de verdad que es lindo eso. Dice, porque siguió, el 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Guardó, o sea que los vivió. El que vino, agarró, los metió en una gaveta y allá quedaron empolvados. No. Guardar es vivir. Los tenía en su mente, en su corazón, y los vivió. Y Jehová estaba con él. Fíjense, ¿qué trae como resultado el que uno obedezca a Dios, el que viva su palabra, el que haga todas las cosas para agradarle a Dios? Cuando uno hace todo día a día para agradarle al Señor, no al hombre, sino a Él. ¿Qué trae eso como consecuencia? Aquí lo dice. Dice el versículo 7. Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Fíjese, como lo dice en Deuteronomio. ¿Qué trae la obediencia? Bendición. Cuando una persona es obediente a la palabra, hace todo tal cual como Dios lo manda, las bendiciones le persiguen y le alcanzan. Y cuando hace lo contrario, las maldiciones le persiguen y le alcanzan. Entonces vemos que este rey hizo todo como Dios había mandado. Dice que hasta no hubo otro rey ni antes ni después. Y fíjense, ¿qué trajo esto como consecuencia? Que donde quiera que él iba, el Señor estaba con él. Y donde quiera que él iba,
Dios lo prosperaba. Nada más y nada menos. Lo hermoso de tener el respaldo de Dios. Fíjense, nada más por ser obediente, por someterse a la palabra, por vivir la palabra. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y fíjense que esto es para todos. Esto no es solamente que para unos hijos de Dios, hijas de Dios especiales. No, esto es para cualquiera que sea hijo de Dios. Acuérdense que el Señor Jesucristo dio la vida en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Para la salvación del alma. Entonces esto es para todo hijo o hija de Dios. Si la persona está en obediencia, si la persona está haciendo todo alineado a la palabra, hay una, fíjense, esta es una promesa también en la palabra del Señor. Que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Que donde quiera que vayamos, Él nos prospera. Él bendice la obra de nuestras manos. Deuteronomio 28. Recuerden todo lo que las bendiciones de la obediencia. Y fíjense que aquí se cumple, aquí vemos un cumplimiento. Por eso es que vale la pena obedecer. Por eso es que vale la pena someterse a Dios, a todo lo que dice la palabra del Señor. Porque eso trae como consecuencia la bendición de Dios sobre nuestra vida. Uno ni siquiera tiene que perseguirla. No, eso viene como consecuencia de uno obedecer a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted solamente debe preocuparse por obedecer a Dios, por vivir la palabra. Por vivir una vida en todas las áreas alineadas a la palabra. Preocúpese usted nada más por eso. Porque lo demás va a venir añadido. Lo demás le va a perseguir y le va a alcanzar. Porque la palabra se cumple. Aquí vemos que el rey hizo todo como Dios le decía, un hombre. Fíjense, honraba a Dios, un hombre que hacía las cosas para agradar a Dios. ¿Y qué trajo eso como consecuencia? Bendiciones sobre él. Dios estaba con él. Y donde quiera que él salía, dice aquí en el 7, prosperaba. Prosperaba. Me hizo acordar el caso de José. También José, todo lo que hacía, el Señor le prosperaba. El Señor le bendecía. En el caso de José. ¿Por qué? Por la persona ser obediente. Y el hecho de que uno sea obediente, el hecho de que uno viva la palabra, no quiere decir que uno no va a vivir situaciones negativas, tribulaciones. Todo hijo o hija de Dios es normal que viva tribulaciones. Es parte de nuestros procesos, es parte de lo que Dios tiene que hacer con cada hijo o hija de Dios para irlo formando. La palabra de Dios dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Entonces vemos que dice, y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Y dice aquí que él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Y en el 4º año del rey de Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en la ciudad de los Medos. Pero cuando no habían atendido la voz de Jehová su Dios, aquí vemos la diferencia. Allá vemos cuando hay una obediencia, un sometimiento, como lo que estábamos ahorita hablando, y aquí vemos lo contrario. Cuando la persona o un pueblo o una parte del pueblo no atiende a la voz de Dios, sabe lo que dice las Escrituras, sabe lo que es bueno, sabe lo que es de Dios, pero no se quiere someter. Dice que por cuanto no habían atendido
la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, habían mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. O sea que ni les interesó escuchar la palabra de Dios y menos ponerla por obra. ¿Qué trajo eso como consecuencia en ese pueblo? Se lo llevó cautivo el enemigo. Fíjense, y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Siria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Entonces, cuando una persona vive en desobediencia, cuando una persona vive a su manera y no a las maneras de Dios, no espere lo bueno. No espere esas bendiciones derramadas sobre su vida. No espere que las puertas se le abran y Dios le bendiga. No espere. Porque una persona que no obedezca a Dios no puede esperar bendición. Una persona que vive en rebeldía no puede esperar bendición. Porque contradeciría la palabra. El obediente, la obediencia trae bendición. Y la desobediencia, la rebeldía, que trae maldición. La desobediencia es no someterse a la palabra. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartón, al Raxaris y al Raxaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto de estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Senna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Ransacés: decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrara por la mano y la traspasara. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Y ha hecho a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, y tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Senna, y Loa, y Raxasén:
te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite, de miel, y viviréis, y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y el de Afat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Enna, de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo de Segna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgaron sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsacés. Tremendo. Aquí vemos esta situación que pasó aquí, tremendo de verdad. Que así mismo pasa hoy en día. Fíjense que estamos hablando allí del pueblo de Dios. Fíjense cómo el enemigo, fíjense todas las palabras que el enemigo hablaba y decía. Y eso mismo pasa hoy en día. El enemigo quería que ellos perdieran la confianza en Dios. El enemigo quería que ellos dudaran de Dios. Y eso sigue pasando hoy en día. Cuando la persona no tiene esa identidad sembrada en ella. Si ese hijo o hija de Dios no tiene esa confianza en Dios fuerte, en la palabra, el enemigo fácilmente puede hacerlo pecar contra Dios. Porque cuando usted duda de Dios, de que Dios puede hacer un milagro, de que Dios va a abrir puertas, de que Dios va a cambiar las cosas, cuando usted duda de eso, usted peca. Usted peca. Porque está dudando del poder de Dios. Y eso es pecado. Fíjense cómo el enemigo le hablaban a ellos para que ellos dudaran del poder de Dios. Para que ellos no creyeran, no es verdad lo que dice, ¿cómo nos va a salvar Dios? Mira tú a esta gente, mira tú. Y por ahí se comienza. Y ya se sembró la duda. Recuerden lo que pasó en la historia de los 12 espías, cuando fueron enviados a reconocer la tierra. 10 hablaron mal, negativamente, sin fe, y 2 fueron los que hablaron alineados a la palabra, con fe. ¿Y qué pasó con esos 10? Murieron por ese pecado. Porque aparte ellos se comenzaron a hablar y eso contamina. Cuando una persona comienza a quejarse, a hablar más, ay, no nos vamos a poder, mira eso, contamina a la otra persona. Entonces viene la otra persona, también comienza a hablar así, de esa manera.
Y cuando usted va a ver, todos los que están a su alrededor tienen esa misma actitud. Y eso fue lo que pasó allí con los 2 espías. Los 10 que vinieron empezaron a hablar mal, contaminaron a todos los que están alrededor y a la final ellos murieron. Murieron por sus pecados. Y los 2 que exaltaron a Dios y le dijeron que sí, y empezaron a hablar de una manera positiva, un vocabulario con fe, más adelante que Dios los utilizó de una manera poderosa. Josué. Entonces vemos aquí como el enemigo, aunque allí no dice que el enemigo lo utilizó, habló por su boca, no, pero ya eso se sobreentiende. Eso se sobreentiende. Porque cuando usted de repente, usted está pasando una situación y viene alguien, a veces sus propios hijos, a veces su propio esposo, esposa, a veces el vecino, a veces la amiga de la iglesia, la hermana, el hermano, le quieren bajar a usted los ánimos, la fe, a hablarle mal, a decirle, no, mire, ¿y para qué? Ya olvídate de eso, eso ya. Y empiezan a hablar mal, Entonces, en vez de usted subirle la fe, lo que es que se la llevan al piso. Entonces, eso lo hace ¿qué? El enemigo. ¿Para qué? Para que uno peque contra Dios, para que ofenda a Dios. Uno tiene que pedirle mucho discernimiento a Dios para uno reconocer cuando algo viene de Dios, cuando algo, el ser mover viene de parte de Dios o del enemigo. Y eso se supone que viene de parte del enemigo. Porque querían de que el pueblo ya desconfiaran de Dios, de que creyeran de que Dios no los iba a salvar, de que Dios no los iba a ayudar. Entonces hay que tener cuidado, no dejarse mover. Uno tiene que estar enfatizado en lo que dice la palabra. El poderoso Jehová de los ejércitos, no hay otro como Él. Y Él está por encima de todo. Él tiene el poder, la fuerza, todo, para hacer todas las cosas conforme a su voluntad, y nosotros somos sus hijos, sus hijas. Así que no importa la situación que estemos pasando, viviendo, el Señor está allí. Si usted está clamando, está pidiendo, está ayunando, está buscando, el Señor está allí. Está viendo todo y está escuchando todo. Y claro que Él va a hacer, solo que las cosas se hacen en el momento de Él, conforme a su voluntad. No como uno quiere, que a veces uno quiere las cosas ya, y todo es un proceso. A veces en ese mismo proceso, Dios nos está trabajando a nosotros mismos. Nosotros solamente tenemos que seguir orando y confiar en Él, no dudar de nada, no importa el tiempo que pase. Ahí vemos el caso de Abraham. Sara, su mujer, no podía tener hijos. ¿Cuántos años esperó él? 25 años. Y nunca él dudó de eso. Y a los 25 años recibió su muchacho. Entonces nosotros no nos debemos de desesperar. Las cosas se hacen como Dios quiere, en el momento que Dios quiere, no en el momento de nosotros. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros en 100%. En el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con la sangre del Cordero y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.